Que tú, Señor, bendigas tu bendita palabra, que tu palabra venga para darnos aliento, para darnos vida, para darnos fuerza, para darnos consolación y para traernos exhortación, Señor, en el nombre de Jesús. También oro que tú guardes de mis labios, guardes de mi boca, para que, Señor, ninguna palabra ociosa salga de mí, sino que todo sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús también bendecimos la vida de nuestro pastor allá donde él está, que tú lo uses, que tu Espíritu Santo lo use, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Carlos Daniel Leaños, Señor, que está teniendo complicación para respirar. Señor, desde aquí enviamos una palabra de bendición en el nombre de Jesús, que ese cuerpecito tome vida, tome fuerza, tome salud en el nombre de Jesús, y que sus padres puedan dar testimonio del poder, Señor, tuyo, en el nombre de Jesús. Y el tiempo que vamos a estar aquí en este lugar lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, el que está de pie puede sentarse, por favor. Me dieron el privilegio y la responsabilidad de traer el consejo de la palabra esta noche. Es el primer mensaje del año 2024. Es una dicha, es un privilegio. Si de repente digo una palabra mal dirigida, usted perdóneme, ya que aquí se pone uno nervioso. Pero me pareció importante dar un pequeño repaso como introducción al consejo de esta noche, de lo que se nos estuvo hablando el fin de semana pasado. Es un año nuevo, es una nueva etapa, y esa nueva etapa trae nuevos desafíos. Desafío es algo que hay que superar, y es valorado como una situación o una experiencia difícil o una experiencia nueva, pero es algo que hay que superar. No sé si cuando éramos pequeños, alguien hablando de desafíos, íbamos a la escuela y los niños más adultos, y quizás nosotros íbamos en segundo, en tercer grado, y los niños de sexto grado se aprovechaban de nuestra inocencia y de repente nos ponían uno con el otro al frente y nos desafiaban y ponían la mano en medio y decían: el que escupa la mano, ese gana, o ahí empezaba el desafío. Y como era, ya sabía lo que iba a hacer. Cuando veía que el niño iba a escupir, bajaba la mano y la saliva le caía en la cara al otro niño y ahí se armaba. Entonces es valorado como una situación, una experiencia un poco difícil o una experiencia nueva. Los sinónimos de desafío son retos, es provocación, es incitación, es una apuesta, es enfrentamiento, es una competencia. Por lo tanto, el desafío es algo positivo para crecer y para progresar, porque el desafío no viene para echarnos para atrás, sino que es para que nosotros crezcamos, para que nosotros progresemos. Entonces, año nuevo, una nueva etapa, nuevos desafíos. Ahí en Marcos 6, 45 al 52, se nos habló de esta experiencia que el Señor Jesús quería que sus discípulos pasaran, experimentaran. Ellos vienen de regreso y el Señor los toma aparte, y bueno, el caso es de que hay un grupo de gente que el Señor los mira como ovejas sin pastor y tiene compasión de ellos y les empieza a predicar. Pero los discípulos se acercan a él y le dicen al Señor: Señor, ya es tarde, manda a esta gente que se vaya a su casa o que vaya a las aldeas, porque tienen hambre y ya es tarde para que coman. Y el Señor los desafía y les dice: denle ustedes de comer. Entonces vuelven y le dicen: ¿quieres que vayamos y que compramos 200 denarios
de pan para darles de comer. Y vuelve y los desafía y les dice, ¿qué tienen? Vayan y chequen y a ver qué tienen. Siempre me confundo, creo que eran 5 panes y eran 2 peces. Eso es lo que hay. Y los manda a que sienten a las personas y los sientan por grupos. El caso es de que los discípulos ahí miran lo sobrenatural que hizo el Señor. Pero después de ahí el Señor los manda que se suban a la barca y que entren al mar, mientras que Él, dice la palabra, despide a las multitudes. El Señor Jesús se queda y despide a las multitudes. Entonces, lo que ellos experimentaron en la barca, lo que los discípulos experimentaron en la barca fue la ausencia del Señor, porque el Señor no iba ahí. Y acuérdense que dijimos, nuevo año, nueva etapa, nuevos desafíos. En ese desafío que ellos experimentaron, el Señor no iba. Experimentaron la ausencia del Señor. Experimentaron el viento contrario. Si usted lee esos versos, se va a dar cuenta que ellos iban en la barca, iban en el mar y se vino el viento y era contrario. Experimentaron la fatiga. Es que ir peleando o de por sí ir remando y luego se levanta un viento y es contrario, pues se fatigan. Y imagínese usted, los discípulos van fatigados, van cansados. Usted y yo ponemos nuestra mejor cara, ponemos nuestro mejor temperamento cuando estamos fatigados, ¿verdad? Cuando estamos fatigados, con poco nos enojamos. Entonces imagínese, metámonos a la escena, el Señor no va con ellos, el viento es contrario y están fatigados. Y mientras tanto, ¿qué hacía el Señor? El Señor se fue al monte a orar. No es de que se había quedado y a ver qué pasaba. Él se fue al monte a orar. Su mirada nunca se apartó de ellos, porque ahí dice la palabra, dice que los miraba, los estaba viendo. Y vino a ellos. Solo que los discípulos, cuando vieron que Él venía, dijeron o pensaron que era un fantasma. Imagínense, usted y yo miramos un fantasma, nos vamos a espantar, ¿verdad? Nos vamos a asustar. En tierra firme, tal vez podemos correr para allá o para acá o nos podemos esconder, pero ellos en medio de la mar, en la barca, corrían para la proa, corrían para el otro lado, pero no podían escaparse. Pero vino a ellos. ¿Cómo vamos a enfrentar los desafíos? Sin ningún temor. Porque Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios está conmigo. Con plena confianza en su intercesión celestial. Es que los discípulos tuvieron que superar estos desafíos. Y por un momento ellos se olvidaron que el mismo Señor estaba con ellos. Y empezaron a ver las cosas como posiblemente usted y yo las hubiéramos visto. Así con los ojos naturales. Por un momento ellos se olvidaron que el Señor en un cierto momento había convertido el agua en vino, que ya había hecho milagros. Entonces, cuando se nos presenten esos desafíos o el desafío que se nos presente, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Vamos a enfrentarlos con plena confianza en su intercesión, con plena seguridad de que sus ojos están puestos en nosotros, con plena seguridad de que su presencia y sobrenaturalidad llegará justo a tiempo.
No llegará antes, no llegará después, justo a tiempo. Porque cuando ellos estaban fatigados, cuando el viento les era contrario, el Señor vino a ellos. El Señor los estaba viendo, lo que ellos estaban pasando. Es como, por ejemplo, cuando el clima está bonito afuera y usted tiene un niño pequeño o tenemos un niño pequeño que se vaya a jugar afuera a la yarda, tal vez pareciera que está solo allá afuera, pero la mamá o el papá lo está viendo para ver qué pasa. Si necesita ayuda, si de repente se cae. Y si se cae, usted va a salir corriendo, a ayudarlo, a socorrerlo. Pues el Señor, de igual manera, Él va a llegar justo a tiempo y nosotros tenemos que tener esa plena seguridad que su presencia y sobrenaturalidad llegará justo a tiempo. Y vamos a enfrentar los desafíos con una mente preparada para experimentar lo sobrenatural. Porque no me diga que ver al Señor que viene caminando sobre las aguas no es algo sobrenatural. Que de 5 panes y 2 peces le den de comer a 5,000 personas y que todavía sobre. Pero ahora la pregunta quizá debería ser si nosotros, no es que si estamos preparados, sino queremos ver lo sobrenatural. Porque si queremos ver lo sobrenatural, por eso la palabra lo dice, sobrenatural, es algo que no es normal. Y entonces tenemos que estar preparados. Pero para enfrentar esos desafíos, para poder pasar esos momentos, para crecer, para superar, quizá nosotros debemos de entender, internalizar de cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Porque es posible que de repente venga un desafío y puede ser que el mismo papá, la misma mamá, no nos ayude a superar ese desafío. Puede ser que un hermano, una hermana en Cristo no nos ayude a superar ese desafío. Puede ser que un líder de la iglesia no nos ayude a superar ese desafío. Entonces, usted y yo para superar esos desafíos tenemos que entender cómo me ve Dios. Y le voy a poner una fotografía aquí y quizás se va a reír. ¿Qué mira ahí? Mano Jorge, le vendo esa camioneta. ¿Cuánto me da? Nada, ¿verdad? No damos nada. Por eso es que tenemos, pero si el hermano Jorge o algunos de los que estamos aquí fuéramos restauradores de autos, ese restaurador de auto no miraría eso. Miraría la camioneta restaurada, con nuevas luces, con nuevo todo. Y entonces no, el concepto no sería el mismo, de que no damos nada por eso. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces el título del tema es, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Porque otras personas nos pueden ver diferente de cómo Dios nos ve. Y cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos alcanzó, Él no nos miraba en la condición en la que estábamos en ese momento. Claro que sí sabía la condición que estábamos, pero ya nos miraba restaurados. Ya nos miraba adorándole, ya nos miraba bendiciendo su nombre. Ya no nos miraba fregados, le iba yo a decir. Ya nos miraba restaurados. Y ahora
Entonces, vamos a leer estos versos. Josué, capítulo 2, verso del 1 al 9 y el 12. Dice el 1. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Ahí se hospedaron los 2 servidores de la iglesia. Pero ¿por qué será que se hospedaron los espías en esa casa? Y Josué que los envió secretamente. Él no les dijo a dónde se hospedaran. Él les dijo que fueran. Fueron inteligentes, ¿verdad? Y dijo a los hombres, ya el verso 9, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Ellos ya habían escuchado, ellos ya sabían lo que Dios estaba haciendo con Israel. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, dice ella, ya después de que los deja que se queden y ya que le dan las razones de todo, entonces ella les dice a ellos: ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura. Primero, ellos se hospedaron ahí porque ese era un buen lugar para recopilar información sin despertar sospechas. Ellos eran hombres y los que iban ahí eran hombres. Entonces no iban a despertar sospechas. Y la casa de ella tenía un lugar ideal para un escape rápido porque estaba construida en el mismo muro de la ciudad. Es lo que dice el verso 15, que estaba construida en el muro. Entonces, era un buen lugar para encontrar información y estaba construida en el muro. Además, Dios sabía que el corazón de esta mujer ya estaba abierto hacia él y que sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó, contrario a lo que dice Mateo 15:8, que dice el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero el corazón de ella, de esta mujer, ya estaba listo. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios muchas veces utiliza personas con una fe sencilla, porque si hubiera sido un profeta, pues la fe de profeta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que era ramera. Entonces Dios a veces utiliza personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos. No importa qué clase de pasado hayan tenido ni qué tan insignificante parezcan, ella no permitió que su pasado le impidiera desarrollar el nuevo papel que Dios tenía para ella. No permitió que su pasado le impidiera. Y lo más importante, porque ella es mencionada en Hebreos, en los héroes de la fe. Entonces lo más importante por lo que leímos es que incluso antes de que los israelitas vieran la victoria, ella ya la había visto.
Ella, imagínese, ella. Porque si los israelitas ya hubieran visto la victoria, no hubieran mandado espías. ¿Para qué? No se necesitaba si ya Dios los había entregado. Pero mejor ella. ¿Por qué será que a veces otras personas miran lo que nosotros no vemos? ¿Por qué será? Entonces, acuérdense el título del tema, ¿cómo nos ve Dios? Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, la Biblia nunca le quitó el título, ¿verdad? Su ciudad, las personas, ellos miraban una ramera, pero Dios miraba una mujer que tenía fe, porque por causa de esta fe se salvó ella y salvó su familia, y hasta el día de hoy aparece en Hebreos como dentro de los héroes de la fe. Bueno, entonces el punto que me llamó la atención a mí es que antes de que los israelitas miraran o sintieran la seguridad de la victoria, ella ya la había visto. Porque ya había visto que incluso todos los hombres de la ciudad estaban atemorizados. Se les había ido el valor. Y como dijimos, como era un buen lugar para recopilar información, todos los que llegaban ahí llegaban con temor. Jueces 6:11 al 13. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Dios lo miraba como un valiente guerrero, ¿verdad? Él no se miraba así. Pero algo bueno que veo yo que sus padres habían hecho es que le contaban, es que les decían, es que no se quedaban callados. Lógicamente una verdad a medias, una historia a medias, pero les contaban cómo Dios había hecho maravillas. Nosotros le contamos a nuestros hijos lo que Él ha hecho en la historia, lo que ha hecho con nosotros. Muchos de nuestros hijos han nacido, gracias a Dios, en este país, pero muchos de nosotros los padres emigramos. ¿Les hemos contado a ellos de dónde Dios nos tuvo que sacar? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para que ahora ellos gocen de los privilegios, para que ahora ellos vivan en estas comodidades? Porque tampoco les vamos a ministrar pobreza, porque es posible que los padres de Gedeón ministraban en él temor, miedo, pobreza, porque él dijo: mi familia es la más pobre. Pero por lo menos les contaban, por lo menos se sentaban con ellos. Entonces la pregunta sería: ¿tomamos tiempo nosotros con nuestros hijos para contarles? Entonces el capítulo empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, pero eso pareciera que eso no le habían contado a Gedeón. Simplemente le habían contado las maravillas que Dios había hecho con ellos, pero que la razón de que ahora estuvieran en afrenta, de que ahora estuvieran sufriendo, la razón parece que no se la habían contado.
Porque hay cosas que a nosotros los padres nos da vergüenza contarle a nuestros hijos, ¿verdad? Pero es necesario que sepan. Es necesario. Es necesario para que el día de mañana, si se enfrentan a una situación similar, puedan decir, mi padre también lo pasó, mis padres también lo pasaron. Por eso es que Gedeón primero a su familia la consideraba la más pobre en Manasés, y al igual que los discípulos, él solo miraba su situación actual. Pero terminó o temió que sus propias limitaciones no permitieran a Dios actuar, porque ese era el temor de él. Se miraba limitado, pero Dios miraba en él un valiente guerrero, un juez para Israel, que por 40 años ellos iban a tener descanso, porque eso es lo que dice la palabra, que él juzgó a Israel por 40 años, fue el quinto juez y también aparece en Hebreos como un héroe de la fe. Entonces, Dios nos llama en medio de nuestra obediencia actual según nuestra fidelidad, nos da mayor responsabilidad. Y Dios expande y utiliza las habilidades que ya ha construido en nosotros, porque seguramente los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio no estamos igual que cuando comenzamos. Y Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestros fracasos. Porque Gedeón se miraba limitado, pero Dios no lo miraba limitado. Por eso la pregunta, en forma de pregunta, ¿cómo nos ve Dios? ¿Me ve como un inmigrante? ¿Me ve como un indocumentado? Porque así tal vez me veo yo. Pero ¿cómo me ve Dios? Dice Jueces 11 del 1 al 5 y 12, 7. Y Jefté, Galadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Algo similar que pasó con José. A José sus hermanos le tenían envidia, pero eran sus hermanos. Pero a este muchacho, a este hombre, sus medios hermanos lo echaron. No lo querían. Entonces, de igual manera, Ismael, él no pidió que su mamá fuera, se me olvidó el nombre de su mamá, Agar, pero lo tuvieron que echar. Y este muchacho, él era un hijo ilegítimo, y eso le valió para que fuera perseguido por sus medios hermanos. Sufrió por la decisión de otras personas y no por un mal que él hubiera cometido. Qué triste, ¿verdad? Sufrir por otras personas y no por un mal que uno haya cometido. Porque él qué culpa tenía, pero sus medios hermanos no lo querían. Él solamente miraban un medio hermano, un hijo ilegítimo, pero Dios no lo miraba así. Porque dice que Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las
ciudades de Galaad. Hoy en día es lamentable que tanto en la sociedad como también dentro de la iglesia se desperdicia potencial simplemente porque la persona no encaja en las normas o simplemente no tiene se tiene un prejuicio, y ese prejuicio provoca un rechazo a mirar más allá de los estereotipos mal concebidos y se desaprovecha un gran potencial. Es lamentable que tanto en la sociedad como dentro de la iglesia sucede algo así, que simplemente porque la persona no encaja en las normas, pero tiene potencial. Pero a pesar de eso, Dios lo usó, llevó a cabo su plan. Dios miró a Jefté como un juez. Él fue el 9º juez y juzgó a Israel por 6 años. Porque eso fue lo que pasó con él. Sus hermanos o sus medios hermanos, simplemente porque no encajaba con ellos, porque no era hermano de papá y mamá, lo sacaron, lo echaron. Pero eso no impidió que tiempo después fueran a buscarlo. Porque si Dios tiene un propósito con uno de nosotros, aunque nos saquen por ahí, Dios nos va a regresar. Y Dios va a cumplir el propósito que tiene con nosotros. Pero no tendremos que hacernos las víctimas. Porque Jefté cumplió el propósito. No tenemos que hacernos las víctimas, porque Dios va a cumplir el propósito. Primero de Samuel 1:12 al 17. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Aquí hasta como que me daba risa en el verso 12, porque dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Entonces yo me imaginaba al sacerdote Elí, pues que Ana estaba, no sé si arrodillada o estaba totalmente inclinada, y me imaginaba a Elí que la miraba y se fijaba en su boca, porque se miraba su boca. Entonces, y dice, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Entonces, ¿qué miraba Elí? Una mujer borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y Elí le dice, vete en paz. Respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana era una mujer que sufría burla, que sufría provocación e insultos de parte de Penina. Cada vez que subían al templo, porque Ana era estéril y la otra tenía hijos, por su condición y en el tiempo que le tocó vivir a ella, la miraban como una mujer fracasada, porque no tenía hijos. Entonces, imagínense, ella era una mujer que sufría burla, era una mujer que sufría provocación, que sufría insultos. Y llega al templo y el líder, el ministro, le dice, ¿borracha? Le dice, ¿hasta cuándo vas a dejar la borrachera? En esta ocasión, después de hacer un voto, porque ya usted tiene que conocer la historia, en esta ocasión, después de hacer un voto a Dios,
ella está orando y lo que el sacerdote mira es una mujer borracha, ya lo dijimos, pero lo que Dios miraba en ella era una mujer que daría a luz un niño que llegaría a ser juez, profeta y sacerdote. Entonces imagínense la diferencia. Por eso un mensaje de días pasados, ¿verdad?, que el pastor predicaba, cuando el ministro se equivoca. Pero no solamente cuando el ministro se equivoca, cuando todos nos equivocamos. Porque lo que Dios miraba en esta mujer, en la aflicción de esta mujer, y como oraba y oraba con tanta sinceridad, el hijo que le iba a dar iba a ser un juez, iba a ser profeta y sacerdote. Allí en Hechos nos dice que él fue el último juez, también que fue el primer sacerdote y profeta que sirvió durante la época de un rey. Él fue también, Samuel fue fundador de la escuela de profetas. Entonces, ella le hizo un voto al Señor que le diera un hijo, pero que lo iba a consagrar, que se lo iba a dar. Por eso es que la Biblia también dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque ella le hizo la promesa. Y con la actitud o con el desplante que le hizo el sacerdote Elí, ella bien hubiera podido decir, bueno, pues ya Dios me dio mi hijo, yo no lo llevo a ese lugar, porque a mí me trataron de borracha. ¿Yo cómo lo voy a ir a dejar con este hombre? Porque ¿qué referencias tenemos del sacerdote Elí? Tenemos malas referencias de él. Pero no, ella cumplió su promesa. Por eso es de que cuando nosotros hacemos una promesa, o que lo que decía hace rato, que no nos hagamos las víctimas. Porque Dios es Dios. Y Dios va a cumplir. Entonces, sin embargo, Ana había hecho un voto al Señor: si me das un hijo varón, yo te lo entregaré. Ella no se dejó llevar por la conducta o referencias del sacerdote o de sus hijos. Y lo que le dije, como madre, ella pudo haber dicho, yo no lo llevo. Yo aquí me quedo con él hasta que crezca. Pero desde niño lo entregó. Pero el punto es, ¿cómo nos ve Dios? Porque a ella la miraban como una mujer borracha, pero Dios no la miraba así. ¿Cuántas veces nos habremos equivocado nosotros dando un veredicto de una persona, de un hombre, de una mujer, cuando Dios dice otra cosa? Porque en la foto quería poner, en vez de poner en la camioneta, quería poner un vagabundo. Porque muchas veces Dios no mira a un vagabundo. Dios mira un potencial en esa persona. Bueno, que el Señor Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve preso y me visitaste. ¿Qué se necesita para estar preso? Hacer algo malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice el Señor? Estuve preso y me visitaste. En uno de esos presos que incluso ya están condenados. Puede ser que ahí esté el Señor. Puede ser que ahí esté. Pero nosotros damos nuestro propio veredicto. Bueno. Primero de Samuel 16:3. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Acuérdese lo que le dijo el Señor. Me ungirás a aquel que yo te indique. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab
y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿Qué tan hermoso sería Eliab? Porque dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Cuando digo en el verso 6, cuando dice, y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Yo pensaba, cuando el papá tiene su hijo y el papá, digamos que es abogado, el papá espera que por lo menos el hijo sea abogado, por lo menos. Ahora, ¿qué tal que al hijo no le gusta, verdad? Los litigios, pero por lo menos. Bueno, entonces en esta ocasión, ¿quién era el rey? El rey era Saúl. ¿Y qué de su apariencia física, qué dice la Biblia? Que era más alto que los demás. Que al hombro creo que le llegaban las personas. Entonces quiero pensar que Samuel dijo, por lo menos tiene que estar como Saúl, porque va a ser el sucesor. No puede ser menos. Y por eso quiero pensar que cuando dijo, y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero bendito Dios, que Dios no mira como nosotros, ¿verdad? Porque si no, solamente predicadores de ojos verdes tuviera usted. Puros altos. Pero Dios no mira como mira a los hombres. Y a David, ¿dónde lo tenían? Pastoreando. No es que vayamos a denigrar ninguna labor, porque toda labor es digna. Yo fui pastor. Y si alguien de ustedes también fue pastor, ¿qué futuro le espera a uno siendo pastor? No mucho. No se mira más allá. Incluso yo me enamoré de mis ovejitas, las quería. Y cuando mi papá decidía vender o matar una, no me preguntaba, simplemente lo hacía, porque no eran mías, pero yo las amaba. Y al final del día, ¿qué provecho iba yo a sacar? Ninguno, porque eran de él. Entonces de David, su papá solo miraba a un pastor, que solo para eso era bueno. Y sí era bueno, porque dice que venía un oso y venía un león y él, entonces sí era bueno, sí amaba sus ovejas. Pero Dios miraba a un rey. Dios miraba el sucesor de Saúl. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Diga gloria a Dios. Aprendamos nosotros a ver a nuestros hijos ya no con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Porque si aprendemos a ver a nuestros hijos con ojos espirituales, los vamos a atar al reino. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque ellos se consagren, porque ellos les sirvan al Señor, porque Dios no está viendo los jovencitos que nosotros estamos viendo.
Dios está viendo servidores de Él. Puede que esté viendo profetas, puede que esté viendo pastores, y nosotros solamente estamos viendo jovencitos. A veces nos enojamos, a veces nos molestamos cuando nos dicen desde aquí que atemos a nuestros hijos al reino, que aprendan ellos a servirle al Señor. Porque nosotros un día nos vamos a ir de esta tierra, ellos se van a quedar. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser de ellos? También vemos en él la soberanía de Dios. Él hace como él quiere, según el orden le tocaba al mayor, ¿verdad? Ser el rey. Y se lo dieron al menor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y él hace como él quiere. ¿Cómo nos ve Dios? Dos más y terminamos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. El fariseo solo pensó para sí, porque él dice solo pensó. No sabía que el que estaba en su casa era el mismo Dios y el Señor Jesús. Entonces él le hace la pregunta: cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 y el otro 50. Ambos no pudieron pagarle y les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos crees que le amará más? Simón dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Él le dice: bien has dicho. Pero Simón solamente miraba a una mujer pecadora. Sin embargo, el Señor Jesús miraba a una mujer agradecida, miraba a una mujer arrepentida, miraba a una mujer que lo estaba preparando, miraba a una mujer que no le importó el tiempo que llevó ahorrando o cuidando ese perfume. Era el momento para usarlo. Y eso que él, el fariseo, solamente pensó. Por eso es que él dice que él, o su palabra dice que antes que pongamos nuestra palabra en la boca, él ya sabe lo que estamos pensando. Aquí entre nosotros podemos pensar cualquier cosa el uno del otro y no lo vamos a decir. Pero Dios sí sabe lo que pensamos. ¿Y qué tal que un día el Espíritu Santo toma a alguien de aquí y le dice: así dice el Señor, ¿por qué piensas esto? Sería bueno, ¿verdad? Sería bueno para que nos consagráramos más. Porque él solamente pensó, no lo dijo. Y todavía el Señor Jesús le dice: vine a tu casa, no me diste beso, no me diste agua para lavarme los pies. El último. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo.
en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Los maestros y los de la ley y los fariseos miraban una mujer adúltera, miraban una mujer que la habían sorprendido en el acto mismo, pero tenían enfrente al maestro de maestros. Tenían enfrente de ellos aquel que en ese momento aún no había dado la vida, pero que iba a dar la vida por nosotros. Y ellos, queriendo quedar bien, le decían, en la ley Moisés nos mandó que a esta clase de mujeres hay que apedrearlas, hay que matarlas. Y él seguía agachado y dijo esas palabras tan llenas de gracia y tan llenas de sabiduría, que la sabiduría es él mismo. Está bien. El que esté limpio, tire la primera piedra. ¿Quién se iba a atrever a tirar la primera piedra? ¿Quién de nosotros ahora se atrevería a tirar la primera piedra? Dice la palabra que uno a uno se fueron yendo. Y bendito Espíritu Santo que dejó escrito que empezando desde los más viejos. Porque entre más avanzamos en edad, más pecados cometemos, más culpables nos hacemos. Y el Señor le dice, Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Pero ¿cómo nos ve Dios? Porque si por los maestros de la ley y los fariseos fuera, esa mujer ahí mismo la hubieran matado. Todos aquellos que tenían culpa, todos aquellos que habían cometido pecados, ellos mismos la iban a matar. Ellos mismos la estaban condenando. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, ni yo te condeno. A veces nosotros mismos nos condenamos. El Señor en su gracia, en su amor, mire, a esta mujer la sorprendieron. Si usted, si yo estamos haciendo algo que sabemos no le agrada al Señor y no se nos ha descubierto, es porque el Señor aún nos está dando tiempo para arrepentirnos, para que no seamos confrontados. Pero si tenemos que ser confrontados, el ser humano es difícil que tenga misericordia, pero Dios tiene misericordia. Porque el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno. Entonces, la reflexión es esa. ¿Cómo nos ve Dios? Es cierto, pecamos, fallamos, le fallamos a Dios. Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El apóstol Pablo dice que de los pecadores, Él es el primero. ¿Y quién es el apóstol Pablo? ¿Quién de nosotros le llegamos al talón al apóstol Pablo? Y él dice de los pecadores, yo soy el primero. Si él dijo eso, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Póngase de pie o así como está. Démosle gracias a Dios. Porque dice 1 Timoteo 1:15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad
Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibieran la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amado Dios, gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia que nos muestras día con día. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestros hechos, sino que tu misericordia la renuevas para con nosotros. Permite, Señor, que esta palabra lleve el fruto por el cual tú la enviaste. Que nosotros podamos ver, entender, internalizar de cómo tú nos ves en el nombre de Jesús. Y que aquellos que tenemos hijos, así también aprendamos a ver a nuestros hijos como tú los ves. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que esta noche voluntariamente vinieron a este lugar, se sentaron, escucharon. Gracias, Dios Todopoderoso. Ahora que regresamos a nuestros hogares, guarda de nosotros, comisiona ángeles que vayan con nosotros. Pero mientras disfrutamos del tiempo de coinonía allá atrás, de igual manera que podamos disfrutar este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muéstrame, Señor, cómo me miras con tus ojos, que yo pueda comprender tu gran amor por mí. Muéstrame, Señor, que soy precioso en tu mirar, que como el Padre ama a su Hijo, tú me amas. Muéstrame, Señor, cómo me miras con tus ojos, que yo pueda comprender tu gran amor por mí. Muéstrame, Señor, que soy precioso en tu mirar, que como el Padre ama a su Hijo, tú me amas. Yo soy tuyo, porque me escogiste. Soy tu hijo, porque mi nombre llamaste. Y tu firme amor nunca cambiará. Por siempre seré tu precioso hijo. Muéstrame, Señor, cómo me miras con tus ojos, que yo pueda comprender tu gran amor por mí. Muéstrame, Señor, que soy precioso en tu mirar, que como el Padre ama a su Hijo, tú me amas. Yo soy tuyo, porque me escogiste. Soy tu hijo, porque mi
por siempre seré tu precioso hijo. Yo soy tuyo porque me escogiste. Soy tu hijo porque mi nombre llamaste. Y tu firme amor nunca cambiará. Por siempre seré tu precioso hijo. Por siempre seré tu precioso hijo. Por siempre seré tu precioso hijo. Padre maravilloso, te damos gracias por esa palabra que se nos ha compartido esta noche. Que esa palabra caiga en buena tierra. Ayúdanos, Padre, a que nuestra mirada esté plenamente en ti. Que reconozcamos que tú eres nuestro Dios, Padre Santo. Y ayúdanos, Padre, a poder llevar a nuestros hijos a que crean en ti, que ellos vean que le servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, al Todopoderoso, que ellos puedan ver que eres un Dios misericordioso, Señor, que tú eres fiel, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que solo tú puedes ayudarnos. Que tu sabiduría, Señor, y tu inteligencia, ayúdanos, Padre, para poder llevar esos desafíos, Señor amado, que tú tienes, Señor, para nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poderte mirar como tú nos miras, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que así, Señor, que tú nos bendigas, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que tú, Señor, nos permitas volver a tu casa, Padre, el domingo, Padre maravilloso. Que tú, Señor, vayas preparando las mentes, los corazones desde ya, Señor, para que el domingo, Señor, estemos aquí, Padre Santo, alabando tu santo nombre, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús.